Cantidad de irregularidades, no solamente componendas, sino debo decirlo con absoluta claridad, también el intento de sobornar dirigentes. La gente quería algo más de mi gestión y ese algo más lamentablemente era dinero, era pagar a ciertos dirigentes, no de la liga, pero sí de las asociaciones, ¿no? Descubro también que habían recibido los últimos 4 años $200,000, $50,000 por cada año por derechos de televisión compartidos con la federación. Cualquier dirigente que asuma la dirigencia de un club, de entrada ya tiene la chapa de delincuente, de maleante, de lo peor. Basta que sea dirigente. El fútbol es un gran negocio. Es un tremendo negocio, enorme negocio, no sé, equiparable ya creo que a la farmacopea, genera millones de millones, transferencias así impresionantes en cuanto a los montos. Entonces, digo, los dirigentes deben ponerse a la altura. Se armó todo un aparato entre político, dirigencial, para tratar de apartarme de la federación y en efecto eso ocurrió. En una suerte de golpe institucional, ya que está tanto de moda hablar de golpe, no solamente que superamos la situación deficitaria de la federación, sino que dejamos plata también. O sea, yo no fui apartado del cargo por un mal manejo en la federación. Y me tutea, mira Rolando, me dice, si yo soy presidente de la FIFA, porque nadie me ha dicho que yo podía ser presidente de la FIFA, me dice, como tú me lo has dicho de manera directa. El primer país en visitar va a ser Bolivia. Amargo. El ser presidente de la federación me significó estar con detención domiciliaria 8 meses, ¿no? El haber sido apartado de la universidad injustamente. Yo podía cabalgar en un potro salvaje y con buena suerte domarlo, ¿no ve? Pero en un jabalí, así me sentí yo, cabalgando en un jabalí. Y terminé así, tirado por el jabalí. Pocos dirigentes que pasan por el fútbol dejan escrito sus experiencias, las buenas y también las malas. Rolando López es uno de ellos. Quizás el único expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol que ha escrito un libro que refleja el lado oscuro de la administración del balompié nacional. Cabalgando en un jabalí. Ese nombre le puso a su vivencia en la Federación, en una gestión que solo duró 1 año. Porque estuvo lleno de peleas, polémicas y hasta escándalos. López se fue como vino. Llegó con ideas y propuestas para hacer trabajos ya, y también se fue así, de inmediato. Bueno, en principio jamás pensé escribir un libro sobre el fútbol. De hecho, yo había escrito antes un par de libros sobre mi carrera, sobre mi profesión. Estaba escribiendo un libro sobre la universidad, sobre unos conflictos que estallaron el año 2015 más o menos. Ahí sobreviene mi elección para presidente de la federación y lamentablemente no fue una experiencia muy grata, por lo menos en el ámbito interno, ¿no? En todo lo que significa, y no exagero con el término, las miserias humanas manifiestas en el ámbito de las reuniones de la liga, de la misma federación y todo lo demás. Así que una vez que me empapo, pero totalmente de toda la problemática del fútbol boliviano, pero no solamente del fútbol nuestro, sino también del acontecer de la Conmebol. Yo fui elegido tesorero de la Conmebol
y también en mi participación inclusive en la elección de Infantino con la FIFA, el haber estado también en la reformulación de los estatutos de la FIFA y el haber trabajado encerrado durante una semana en los estatutos de la CONMEBOL. Así que tenía un conocimiento bastante exhaustivo de la problemática del fútbol, pero sobre todo yo escribo el libro un poco para develar los graves problemas que tiene el fútbol nacional en lo que hace a la dirigencia, en lo que hace a la competición de nuestros clubes. Me meto inclusive con cuestiones que hacen a los técnicos, ni qué decir con el temperamento de los jugadores, su formación. Prácticamente disecciono todos los temas del fútbol nacional. Pero no solo en la parte, digamos, discursiva, narrativa, sino que en cada punto proponiendo también algunas alternativas que se podían haber traducido, ya no me dejaron, en la elaboración de un nuevo estatuto para la federación. Habían dos cosas que para mí fueron el desafío principal cuando yo asumo la presidencia de la federación. Lo primero era terminar con el centro de alto rendimiento y lo otro era proponer un nuevo estatuto para la federación. Lamentablemente, advertidos de este propósito mío de terminar el centro de alto rendimiento y trabajar en un nuevo estatuto, alguna dirigencia entendió que eso podía significar una suerte de reelección y que yo pudiera permanecer en la Federación Boliviana de Fútbol. Así que inmediatamente se armó todo un aparato entre político, dirigencial, para tratar de apartarme de la federación, y en efecto eso ocurrió en una suerte de golpe institucional, ya que está tanto de moda hablar de golpe, pero mientras yo estaba con detención preventiva se forzó un congreso, en mi ausencia se instaló el congreso y se eligió un presidente interino, ¿no? A ver, yo desde el 2010 estoy como dirigente en el Club Wilstermann, inicialmente como secretario general, después como vicepresidente del Club Wilstermann. Cuando se da el congreso del año 2016, yo estoy de vicepresidente de la entonces Liga Profesional del Fútbol Boliviano. El presidente es Marco Ortega y yo soy el vicepresidente de la liga, ¿no? Y bueno, en ese congreso realizado en Tarija, en enero del 2016, se hizo una elección sobre la base supuestamente de proyectos, ¿no? Yo presento un proyecto, pero no era solo proyectos. Ya en esa elección se reedita nuevamente cantidad de irregularidades, no solamente componendas, sino, debo decirlo con absoluta claridad, también el intento de sobornar dirigentes. A mí no me perdonaron y me lo dijeron de frente en alguna reunión de lo que era las asociaciones, ¿no? Tenían su ente que los agrupaba. Me decían, usted ha llegado a la presidencia sin pagar un refresco. Que yo no pagué ni el refresco de nadie, ¿no? Y de pronto había gente que no eran especulaciones, pero estaban moviéndose porque habían billeteras que estaban ahí exponiéndose, ¿no? Y yo creo que fue, no sé si fortuito inclusive, o la coyuntura o las circunstancias, no sé si los deslumbré con mi proyecto. La verdad que siempre pensé cómo fue tan fácil que yo fuera presidente de la federación, porque además yo fui al Congreso, si bien como candidato, convencido de que no iba a ser elegido, porque antes de esa elección ya sabía de gente que iba a La Paz con viajes pagados en avión, cenas, en ese trámite de, como se dice, de amarrar los acuerdos y todo lo demás, ¿no? Es más, 4 de la mañana del día ese en que se elige al presidente, me llaman y me dicen, ven, el Congreso se va a instalar y tú vas a ser el presidente. Pero yo no he amarrado con nadie, no tenía 4 votos.
4 votos, el de mi club y algunos más. Claro, en el interín después se produce una primera votación y Bolívar termina apoyándome y el apoyo de las asociaciones también fue decisivo. Pero yo fui presidente de la federación sin invertir un solo peso y creo que eso, juego de palabras, pesó mucho en la gestión, ¿no? Podía haber significado mayor libertad para poder trabajar, pero no era así. La gente quería algo más de mi gestión y ese algo más lamentablemente era dinero, era pagar a ciertos dirigentes, no de la liga, pero sí de las asociaciones, ¿no? Gente muy carenciada, la mayoría de ellos sosteniendo sus asociaciones en situaciones muy precarias, en algunos casos que no tenían ni un escenario deportivo, como, qué sé yo, Santa Cruz, Cochabamba, digo que tienen muchos escenarios deportivos, pero ellos querían plata, y no querían plata sino a sus cuentas personales, ¿no? Yo pasé esa situación muy complicada, muy difícil, y en lo que hace a la dirigencia del fútbol profesional, ellos también querían plata, pero no como soborno ni mucho menos, sino plata para poder atender las deudas de sus clubes. ¿Por qué? Porque yo nunca reconocí a Favol como un interlocutor válido dentro de la federación. Ni los estatutos los contenía, absolutamente nada, pero resulta que ellos aparecen queriendo prácticamente pagar a los jugadores sus sueldos. Poco menos había que mandarles la planilla a ellos y lo hicieron alguna vez, ¿no? Es decir, ellos pagando sueldos a los jugadores, ¿no? De paso descubro que tenían algunas concesiones así absolutamente irregulares. Al momento en que yo entro a la presidencia, encuentro una deuda de alrededor de $76,000 por conceptos de pasajes y viáticos. Una suma fuerte, ¿no? Pero además descubro también que habían recibido los últimos 4 años $200,000, $50,000 por cada año por derechos de televisión compartidos con la federación. Entonces yo les digo, no, yo no les voy a dar un peso a ustedes. El dinero tiene que ir a los clubes y a través de los clubes a los jugadores. Pues ahí se rompe toda relación con ellos y a poco nomás de caminar me hacen declarar persona no grata con la selección boliviana. Por esta actitud mía de decirles, oigan, ustedes no tienen personería, oigan, ustedes no pueden ser los dirigentes de jugadores en actividad, ustedes ya se han jubilado, no tienen ningún vínculo con ellos. Luego, las elecciones son absolutamente irregulares, los eligen los capitanes, pero ¿quién elige al capitán? El técnico, no lo elige ni siquiera el conjunto de los jugadores. Los capitanes son elegidos por el técnico y en base a ellos terminaban haciendo sus grandes elecciones. Han pasado como 8, 10 dirigentes, presidentes de la federación y el señor Paniagua con todos. Siempre el secretario general de Favol, ¿no? Entonces de ahí hubo una andanada así de golpes bajos muy fuertes, ¿no? Al extremo de que los jugadores de la selección declaren persona no grata al presidente. Por su funesta actuación y falta de compromiso hacia el fútbol, hacia los futbolistas y el fútbol en su conjunto, declaramos persona no grata al señor Orlando López Herba y exigimos su inmediata renuncia al cargo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol por su ineptitud e incapacidad. Y yo no me olvido la foto del día aquel en que hacen ese anuncio. La mayoría de los jugadores con la mirada clavada en el suelo así. No sabían dónde meterse. Ninguno sostenía la mirada de la prensa. Porque sabían que eso no estaba bien. Es más, relato en el libro que 3 de ellos se comunican conmigo horas antes para decirme, haga algo, no está bien esto va a ocurrir, ¿no? Pero todos absolutamente bajo control tremendo de Favol para sentarse ahí. En ningún lugar del planeta se ha debido dar eso, de que la selección lo declare persona no grata al presidente de la federación por las rupturas
con el gremio, pero con el pretexto de que no se estaba apoyando a la selección. ¿Y no se estaba apoyando en qué? Es el otro tema complicado. Volvemos de la Copa América y después del desastre de las eliminatorias, propongo un reglamento en el que ya no hay más premios, ya no hay más bonos de presentación. Pero claro que sí, que el jugador convocado a la selección vaya, pero por el orgullo de ser convocado a la selección. Yo tuve la tremenda experiencia de, horas antes de ir a la Copa América, reunión en el Hotel Cochabamba, y poco menos querían que nos repartiéramos el monto total de lo que significaba la participación de Bolivia en la Copa. Y apenas llegamos a un acuerdo de darles $20.000 a cada uno por su participación, que al final fueron creo que 3 partidos, ¿no? $20.000. Entonces eran cifras fuertes para la realidad de nuestro fútbol. De pronto un jugador convocado, podría decir el nombre, que jugaba en Nacional, en Nacional Potosí, o en Real Potosí creo, ganaba $4.000 en el mes. Con 3 partidos en la Copa América estaba ganando $20.000. 20 y sin jugar, solo por haber sido convocado. Entonces, obviamente al jugador de fútbol no, eso seguramente lo violentó también, ¿no? Con muchos de ellos yo he hablado, entiendo que su carrera es corta, toda esa historia la comprendo, pero a la hora de ir a la selección no puede ser primero el negociar y cuánto me va a llegar. No aceptaba esa situación, ¿no? Esta suma de cosas, Gustavo, significó que el periodo sea muy corto, ¿no? Pero está bien. Yo podía haber estado más tiempo si hubiese largado la plata a favor, a los dirigentes, me hubiese farreado con ellos, pero no, yo no había ido para eso. Quería realmente hacer algunos cambios y el dolor más grande que me queda de esa gestión fue el no haber terminado con el centro de alto rendimiento. Realmente esa fue la parte más triste, digamos, ¿no? A ver, el problema de la federación. La Federación Boliviana de Fútbol por muchos años ha estado sostenido en un estatuto absolutamente inútil, ineficiente para promover cambios, ¿no? Es más, ni el estatuto era por lo menos mirado, leído por los dirigentes para poder conducir la federación. Al punto que algún presidente que ya falleció no operaba ni siquiera en las oficinas de la federación, de la filial en Santa Cruz, para decirlo más claro, sino en un café. Es decir, a ese nivel llegó la dirigencia del fútbol nacional. Al presidente lo iban a buscar en el café y ahí se hacían las reuniones y los acuerdos y todo lo demás. Cuando el estatuto fijaba, por ejemplo, y fija todavía, que la sede de la Federación Boliviana de Fútbol es la ciudad de Cochabamba. Entonces uno se encuentra con que en los papeles es la sede, pero en los hechos, y otra vez ha vuelto a ocurrir hoy día, nunca fue la sede del fútbol, la federación, la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entonces, el manejo de la federación fue muy discrecional, absolutamente discrecional, irresponsable y repitiendo las mismas experiencias en relación, por ejemplo, al manejo de la selección, a la contratación de los técnicos, fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso, ¿verdad? Hay que sumarle a esto, yendo al tema de los clubes, el nivel de competitividad del fútbol nuestro, ¿no? Tremendamente así bajo, bajísimo. Y esto se puede verificar obviamente con los resultados, ni qué decir, algunos destellos llamo yo de alguna incursión en algún momento de Wilster o de Bolívar, pero la realidad es cruel, o sea, nos va muy mal, porque el nivel es muy poco competitivo. ¿Pero a qué se atribuye esto? El primer elemento es la falta de profesionalidad del futbolista boliviano. O sea, no asume su condición, aunque el título que le confiera sea el de futbolista profesional, la mayoría de profesionales no tienen nada, o sea, no solamente que, pero ojo con este detalle, de pronto son jugadores muy talentosos, con muchísima, inclusive aptitud,
pero les falta disciplina, les falta trabajo, les falta asumir esa condición de profesionales del fútbol boliviano. Y así podemos ir encontrando, ¿no?, cantidad de detalles para los cuales podemos también encontrarle alguna solución, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la baja competitividad del fútbol nuestro, ahí tenemos la variable de qué pasa con los jugadores extranjeros, ¿no? ¿Por qué no podemos tener una buena selección? ¿Por qué hoy, por ejemplo, Martins, que ya está para jubilarse, es el único goleador que tenemos histórico? Porque no hay otro jugador en ese puesto nacional que esté descollando. Todos son extranjeros en ese puesto y en la mayoría de los otros puestos estratégicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a las eliminatorias, buscamos a los nuestros y los nuestros no tienen ni roce internacional ni un buen desempeño en sus clubes porque los jugadores extranjeros han copado esos puestos claves y cuando ellos no están ahí, entonces el rendimiento del equipo es poco menos que desastroso, ¿no? Hay que sumarle a esto ¿cuántos jugadores nuestros están en el alto nivel de competencia en el fútbol internacional? 3, 4, en la segunda división apenas, ¿verdad? ¿Qué pasa con las otras selecciones? Incluida Venezuela, que está con nosotros peleando el último lugar. Convoca a sus jugadores, uno ve la lista de los jugadores y todos están jugando en Europa, ¿verdad? Estas selecciones, por ejemplo, en Sudamérica no necesitan hacer microciclos. Nosotros hacemos microciclos, paralizamos el torneo 2 semanas, 1 semana. ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sentido, porque si tuviéramos gente de muy buen nivel competitivo, la cuestión simplemente es táctica, estratégica. No necesitas convocarlos para que, en fin, se conozcan. Fíjense cómo funciona cualquier otra selección sudamericana. Directamente van poco menos que el día del partido a jugar, porque todos vienen de un fútbol muy competitivo y tienen pues además todo un cuerpo técnico que sabe cómo conducirlos. Entonces nosotros tenemos ese tremendo rezago porque los futbolistas nuestros no tienen la oportunidad de salir, el fútbol nuestro está muy atrasado y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y así como te digo, Gustavo, podemos ir escudriñando en todo lado una cantidad de dificultades, lo cual no quiere decir, e insisto en que tenemos jugadores muy talentosos, pero no hay posibilidades de que estos jugadores puedan mostrarse bien, que puedan salir afuera, porque siempre hay un jugador extranjero que llega y los posterga. Entonces es muy difícil que ellos puedan tener una vitrina adecuada, inclusive en una Copa Libertadores de América, en una Sudamericana, porque ahí los jugadores que van a brillar son los extranjeros, ¿verdad? Más o menos por ahí, digamos, podrían estar los problemas, pero hay en cada caso, digamos, algunas alternativas. No creo que no haya que tener jugadores extranjeros, por ejemplo. O sea, yo creo que vienen, dejan una buena enseñanza, pero no todos. Y con unos sueldos, además, tremendos para la realidad nuestra, ¿no? Hoy están alcanzando a $20,000, $22,000. Algún jugador en Bolívar creo que llegó inclusive casi a $30,000. Mientras que a un jugador nacional se le está pagando, y no les exagero, de pronto $2,000, $4,000 si es bueno. Y si ha pasado por la selección, puede estar llegando a los $8,000, ¿no? Entonces, hay una suerte hasta de discriminación en términos económicos muy fuerte, que pesa también en el ánimo de los jugadores, ¿no? Pero bueno, todo pasa porque los dirigentes empiecen un poco a mirar lo que tenemos, trabajar más en divisiones inferiores, incorporar eso que se llama jugadores de la cantera, formarlos y después inclusive tener la posibilidad de venderlos. Pero nosotros no vendemos a nadie, no hay retorno siquiera. Fíjense esa transferencia millonaria, la última, de Enzo Fernández, ¿no? Que de Portugal se va al fútbol de Inglaterra, y por una operación así a River Plate le llega una millonada de plata. Que un club nuestro, el mejor club, el que está en la cabeza de todos los clubes, no llegaría a tener ni en 10 años. Si el mismo Bolívar hoy presenta un estado deficitario, ya lo han dicho, pero tienen un soporte económico importante, ¿no? Pero si no fuera por eso, creo que estuviera a la par del club Wilstermann.
Se necesita gente un poco más formada no solamente en la disciplina de la cual procede, si acaso es en profesional, pero en todas estas cuestiones que hacen al fútbol, ¿no? A lo mejor, y había un proyecto muy interesante con esto de la escuela de dirigentes, se estaba pensando en formar una especie de educación a distancia, por ahí iba, para todos los dirigentes del fútbol, en todas las latitudes, para que empiecen conociendo cuáles son los estatutos y toda la problemática y todo el negocio grande del fútbol, ¿no? Y lo otro, obviamente, es que los dirigentes, no digo que sean solventes, pero que por lo menos presenten una boleta de garantía, ¿no?, para asomarse a dirigir una institución. Porque si no, el drama es el que ha pasado con San José, lo que ha estado ocurriendo con el propio Wilstermann, ¿no? Ahora, en cuanto hace a los jugadores, es que ya llegan así con muchas deficiencias, con muchísimas deficiencias, ¿no? Aparte que los hacen, como se dice, debutar muy tarde. O sea, ¿cómo es que en el último mundial hay jugadores de 17 años, de 18 años, de 19 años, jugando en un mundial y rompiéndola? Y nosotros, cuando asoma un jugador de 20, decimos, no tiene experiencia, y el técnico no quiere arriesgarlo y no lo pone porque quiere ganar, y para eso prefiere un veterano, prefiere un extranjero. Y el chico que tiene 17 años, con hambre de gloria, que tiene condiciones, se tiene que estar prácticamente durmiendo en la banca, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en eso que se llama fútbol base, divisiones inferiores. Por eso es que despegó mucho la Argentina desde la época de Pekerman, aunque les ha costado tiempo también volver a conquistar un título mundial. Yo vi en Colombia un trabajo impresionante en divisiones inferiores, lo mismo en el Perú, ¿no? Se trabaja mucho en eso. Acá se hace una selección sub-14, sub-15, a veces con un buen desempeño. Termina el torneo, nunca más sabemos de esos chicos. Nadie más se acuerda. No hay ninguna continuidad, ningún seguimiento, ¿no? Entonces son recursos que se van perdiendo. Últimamente hay gente que viene, hace el trabajo de scouting, se los lleva al Brasil, creo que algunos ya los están llevando a Europa, pero esa gente con pocas posibilidades también de volver, por el tema económico, que es muy poco lo que se gana aquí. Para la realidad nuestra a lo mejor no tanto, pero en el concierto del fútbol internacional es una miseria. Entonces digo, lo que hay que hacer es invertir mucho en divisiones inferiores, en fútbol base, insistir mucho, inclusive en subvencionar las escuelas de fútbol. La Tawichi anda con problemas, la Enrique Hub desapareció en Cochabamba. Varios de los jugadores cochabambinos de la selección que llega al Mundial eran cochabambinos y venían también. Nunca me olvido de la escuela Enrique Hub, varios de ellos, ¿no? Entonces, las escuelas de fútbol son iniciativas privadas de algunos jugadores que se han vuelto entrenadores, pero no reciben ningún apoyo. Mientras no trabajemos en ese rubro, formando desde abajo, pero con un criterio ya, y no exagero con el término científico, se hacen 20,000 cosas ahora para mejorar el rendimiento de los deportistas. En la parte, digamos, formativa, trabajando mucho con conceptos básicos, que de pronto uno ve un jugador de 20 años en la división profesional, no lo tiene. Es decir, uno se fija hasta en cómo paran la pelota, en cómo rechazan, en cómo salen jugando, y ahí uno se da cuenta que falta un trabajo anterior, un trabajo previo, ¿no? No sé qué se está haciendo en este momento, por ejemplo, a nivel de la federación. Creo que nada, a lo mejor es simplemente mi ignorancia de no estar muy empapado, pero no veo nada. No veo nada aquí en Cochabamba, por ejemplo, en una línea de trabajo de la federación. Cero, no existe nada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a mejorar si no estamos trabajando la parte más primordial, que es ya la niñez? Porque la juventud ya tiene que estar en la alta competición, ¿verdad? Así es. Cualquier dirigente que asuma la dirigencia de un club, de entrada ya tiene la chapa
de delincuente, de maleante, de lo peor. Basta que sea dirigente. Peor todavía si aspira a otros cargos más. Y no creo que en este tiempo tan complicado del deporte nuestro, de verdad, no creo que los dirigentes estén entrando a robar, porque no hay plata para robar. El gran problema es que administran mal, muy mal, empeñan así su alma al diablo, comprometen recursos que no tienen y después se viene toda la crisis que, como en el caso de San José y últimamente casi con el Wilster también, terminan liquidando a los clubes, ¿verdad? Pero es muy difícil, muy difícil. Alguna vez pensé en que otro desafío sería abrir una suerte de escuela de dirigentes, ¿no? Que los dirigentes pudieran tener acceso a alguna formación mínima, porque yo he conocido dirigentes que eran negociantes, algunos de esos inclusive tenía su puesto en el mercado, qué sé yo, de Santa Cruz, pero después en lo demás cero, ¿no? Pura intuición o pura pasión, porque el fútbol a estas alturas ya es un objeto de conocimiento, de investigación, o sea, no es solamente la mera presencia del hincha en el estadio o la crítica cruel cuando el equipo pierde, hay un montón de cosas, o sea, definitivamente la ciencia se ha apoderado también del manejo del fútbol, ¿no? Amén de que, como todos ustedes saben, el fútbol es un gran negocio. Es un tremendo negocio, enorme negocio, no sé, equiparable ya creo que a la farmacopea, genera millones de millones, transferencias así impresionantes en cuanto a los montos. Entonces, digo, los dirigentes deben ponerse a la altura de ese gran desafío de administrar el fútbol con un criterio de empresa, con un criterio gerencial, pero no como lo que se hace hoy, como si fuera una tiendita de barrio, ¿no? En condiciones absolutamente precarias, ¿no? Yo he visto una precariedad de varios clubes impresionante, clubes que no tenían ni siquiera un teléfono fax, ni siquiera una oficina, clubes que pretendían que sus recursos fueran a parar en una cuenta personal de un dirigente, no tenían ni una cuenta en el banco, ¿no? Pero bueno, no todo es tan complicado. Sin embargo, yo creo que algo más todavía tiene que pasar. Es el principal responsable ya de la pérdida de puntos a la selección boliviana por parte de la FIFA, causando una profunda frustración y daño a los futbolistas y a la inmensa mayoría de los futbolistas bolivianos, por su total desconocimiento de las normativas, con el agravante de querer responsabilizar de esta vergonzosa y bochornosa actuación dirigencial al futbolista Nelson Cabrera, a quien, aprovechando la presencia de todos los medios, queremos desagraviarlo públicamente, queremos decirle a Nelson ya que él no tiene ninguna responsabilidad de la ignorancia que tengan de las normas de esta actual administración. La verdad que no tengo palabras para expresar el agradecimiento que siento hacia el pueblo, hacia el gremio de jugadores, hacia todos mis compañeros, todos mis colegas, sin excepción alguna. La verdad que me emociona bastante porque no es una situación cómoda, es una situación difícil. Otra cosa es, pero es otra novela también, el tema de los 3 puntos que nos quitaron por la inhabilitación del jugador Cabrera. Es otra novela interesante. Pero bueno, pesó en el ánimo también de la afición deportiva ese hecho, ¿verdad? Como si el presidente fuera el que convoca al jugador, como si el presidente fuera el miembro de la comisión técnica que indaga los documentos, pero habían antecedentes, como con muchos jugadores sin la antigüedad los se habían ido convocando. Y podemos dar un montón de nombres, ¿no? Pero ahí apareció un abogado que también ha estado muy en la cresta de la ola últimamente en el tema de Wilstermann, que fue el que filtró la información en el sentido de que había un jugador que no estaba bien habilitado, ¿no? Bueno, emprendí las demandas con la FIFA y todo lo demás, pero también ese fue un capítulo muy complicado, digamos, de mi gestión como presidente. Pero subrayo esto, yo fui apartado de la federación no por algo irregular en el manejo de la federación, al contrario, tenía el ímpetu, las ganas de terminar el centro de alto rendimiento, presenté el proyecto de estatuto,
donde entre otras cosas figuraba, por ejemplo, la revocatoria de mandato, ¿no? Que si un presidente no lo está haciendo bien, que sea revocado en el mandato y que no haya reelección indefinida, como ocurrió con el caso de Chávez, por ejemplo, ¿no? Y una reestructuración bastante profunda, digamos, del fútbol boliviano. ¿Qué pasó? Pasó que había una desesperación de la gente de La Paz de tomar la federación, concretamente del presidente del club 10 Trumpets. Es decir, desesperación por hacerse ya de la presidencia, ¿no? Por tanto, de acortar a como de lugar el mandato del presidente. Y sobre esto llegué a acumular pruebas absolutamente contundentes, fehacientes, ¿no? A mí me hacen una denuncia ante la Fiscalía por haber supuestamente faltado a clases, pero el argumento más fuerte, digamos, pero al mismo tiempo más débil de ellos, era que yo me había ido a Estados Unidos 30 días y que 30 días no había pasado clases como docente y que había cobrado sueldo durante esos 30 días. Se armó un escándalo. Un periodista que falleció se encargó en el periódico Opinión de sacar todos los días la noticia de si cuánto ganaba. Tremendo así. Impresionante. Entonces me hacen la denuncia y cuando voy a ir a un congreso en el Uruguay y me presento en la Fiscalía para declarar, por órdenes políticas de arriba me detienen y luego me dan detención domiciliaria. Entonces ya con esa figura intentan apartarme, de decir no, él ya tiene detención domiciliaria, no puede manejar la federación así. Y algo que lo dije en su momento a los medios es que me mandan un emisario para decirme: si no renuncias, te van a revocar la detención domiciliaria y como Chávez vas a ir a la cárcel. Obviamente esto me asustó, porque el poder político lo puede, ¿sí? En la historia de la educación boliviana, de la universidad, jamás a un profesor que supuestamente faltó a clases le dieron detención domiciliaria y le instauraron una acción penal. Oye, cuando en mi universidad, en San Simón, habían en varias facultades, profesores que en el semestre ni se asomaban. Pero lo grave fue que yo nunca había estado 30 días en Estados Unidos. Manejo casi de memoria las fechas. ¿Sí? ¿Acaso la selección boliviana jugó el partido inaugural y jugó la final para yo estar en Estados Unidos 30 días? El 10 de junio, estoy volviendo a Cochabamba y el 11 estoy pasando clases. En el juicio presento el boleto del avión, el pase a bordo, la constancia de que el 11 otra vez estaba en mis clases. Pero ¿qué decía el titular del periódico Opinión? 30 días en Estados Unidos, cobró sueldo sin trabajar. El señor aquel, que en paz descanse, fue nombrado gerente del canal universitario a cambio de ese trabajo sucio. Y además le dieron un premio de la Asociación de Periodistas por su trabajo de investigación sobre López, que cobraba sueldo sin trabajar. Realmente, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ante la amenaza de llevarme a la cárcel, y yo digo, no voy a renunciar ahora, voy a convocar a un congreso, y en ese congreso voy a presentar mi denuncia ante la instancia que me ha elegido, que es el Congreso. Convoco al Congreso, pero la otra jugada fue magistral. No me permiten ir al Congreso. El juez rechaza que yo de mi domicilio pueda ir al Congreso. De modo que instalan el Congreso ya totalmente pactado en mi ausencia y sin que yo haya presentado ninguna renuncia, porque yo tenía que ir a presentar mi renuncia
¿no? Yo nunca presenté la renuncia, ni por escrito ni nada. Ellos asumen que era para ese fin y terminan destituyéndome. La Conmebol rechaza esa medida, hasta que yo, al verme impedido de poder atender los asuntos de la federación, hablo con el presidente de la Conmebol y le digo, mi decisión es alejarme y renunciar. Y viabilizo el reconocimiento del señor Peredo para que se quede en el cargo de presidente interino. Esa fue la situación. O sea, no es que yo fui detenido porque había hecho alguna malversación de fondos de la federación. Al contrario, para la economía de la federación, que la encontré quebrada, en el libro están las cifras, la auditoría, dejé un buen dinero además que lo conseguí por mi condición de tesorero de la Conmebol. La Copa América deja un remanente importante. Y yo, de tesorero de la Conmebol, conozco el monto y las cifras. Y le digo al presidente de la Conmebol, repartamos esto a las federaciones que bien lo necesitan. De modo que, además de lo que le correspondió a Bolivia por participar en la Copa América, también vino un fondo muy interesante de casi $4 millones. Así que no solamente que superamos la situación deficitaria de la federación, sino que dejamos plata también. O sea, yo no fui apartado del cargo por un mal manejo en la federación. A ver, yo a Gianni Infantino lo conozco en la elección del presidente de la Conmebol. Mi primer viaje afuera en calidad de presidente de la federación fue justamente a Asunción para la elección del presidente de la Conmebol. Y ahí vino Gianni Infantino como candidato. Pero no solamente vino él, vino también un otro candidato que en este momento no recuerdo el nombre, y también un jeque árabe. Eran los 3 candidatos, ¿no? Entonces pidieron una reunión con los presidentes de las 10 federaciones, y la verdad encontré que Gianni, además por la facilidad, Gianni Infantino habla creo que 6 idiomas, ¿no? Tenía un español perfecto, muy convincente, muy buen proyecto. Y bueno, en base también a las preguntas, participaciones mías, terminamos almorzando juntos. Y yo le digo, sin todavía saber cómo era el escenario grande para elegirlo a él, le digo, oye Gianni, no sé, tengo el presentimiento de que puede salir presidente de la FIFA. Me mira y me dice, ¿y en qué se basa? Pero en esto que has hecho, le digo, mira, la presentación estuvo perfecta, o sea, has tocado los puntos más importantes de lo que necesita el fútbol. Y charlamos, y ahí en un momento él me dice, mira, me tutea, mira Rolando, me dice, si yo soy presidente de la FIFA, porque nadie me ha dicho que yo podía ser presidente de la FIFA, me dice, como tú me lo has dicho de manera directa, el primer país en visitar va a ser Bolivia. Pero no fue tanto esa empatía de ese almuerzo en la Conmebol, sino sobre todo esta acción mía en pleno congreso en Zúrich, de cuando se produce la segunda vuelta y faltan votos, resulta que un sector que había comprometido sus votos a Gianni, que era la CONCACAF, ¿no? Donde tenía muy fuerte presencia la US Soccer, intentó llevar los votos por otro lado. Y es ahí cuando yo, a título absolutamente personal, lo busco al presidente de la US Soccer y le digo, si Gianni no sale presidente en la segunda vuelta, no vamos a concurrir a la Copa América. Y la Copa América ya estaba armada, tenía absolutamente todo. Parece que el presidente entró en razón, porque se movía como una ardilla en esos lobbies que se hacen para la segunda vuelta, era una cosa impresionante. Pero mientras los otros presidentes de las federaciones de Sudamérica estaban esperando la reinstalación del Congreso, yo estaba pues también haciendo lo mío, ¿no? Así que modestamente creo que pude evitar que esos votos por la influencia fuerte de la US Soccer se fueran por otro lado. Y esto valoró mucho Gianni, la verdad, valoró tanto,
que al día siguiente me sorprendió en el hotel con su esposa y creo que su hija y alguien más para tomar un desayuno. El presidente de la FIFA recién electo estaba tomando desayuno con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol en el hotel. Y ahí obviamente acordamos que su visita y todo lo demás. Y a partir de ahí Gianni hace una cosa muy interesante que se le hizo una costumbre, me parece interesante de verdad, el convocar astros, jugadores, en fin, que en su momento fueron glorias en sus países, para jugar partidos donde Gianni viaja, ¿no? Así que aquí hicimos un partido con esas características en el complejo de Aurora y vinieron pues, en fin, muchísimos jugadores, pero de mucho nivel, ¿no? Estuvo Pablito Aimar, estuvo Palermo, vino Cafú, en fin, Asprilla de Colombia, impresionante, ¿no? Y eso ha ido repitiendo, y él me decía, en el periodo que yo tenía contacto con él, me decía, lo que hicimos en Cochabamba, en el complejo de Aurora, lo estamos haciendo en Angola, así, ¿no? Entonces juntaba jugadores del África y hacían unos espectáculos tremendos a tiempo de visitarlos. Pero también yo asumo que la vida es así. Y yo pasé y la relación con Gianni se fue también diluyendo en el tiempo, ¿no? Todavía un año después recibí así mensajes, todo. Es que esto es así. Después aparecen otros presidentes y son otros los que tienen que levantar la mano, ¿verdad? Y los que fueron ya fueron, pues. Esa es la realidad. Amargo. El ser presidente de la federación me significó estar con detención domiciliaria 8 meses, ¿no? El haber sido apartado de la universidad injustamente, no obstante que después gané el juicio laboral, nuevamente las fuerzas políticas, en fin, que determinan lamentablemente las situaciones jurídicas, me trajeron una serie de complicaciones, ¿no? Lo único que queda, digamos, como saldo a favor, pero que es más en lo íntimo, en lo personal, es el reconocimiento de mucha gente de afuera, de los presidentes en ese momento, de las otras federaciones, de la misma FIFA, una valoración muy importante de la prensa de afuera. No me olvido, por ejemplo, el periódico La Nación, que tanto leía en mi época de estudiante en la Argentina. En su titular de su página deportiva me hizo una entrevista estando en Estados Unidos, ¿no? La Nación, que es un diario de mucho prestigio. Después, un montón de entrevistas con gente de la Argentina, con Carcuro de Chile, ¿no? Afuera me fue muy bien como imagen. Adentro no, adentro era la mezquindad, era la envidia, era el bajarlo al presidente lo más pronto posible. Vuelvo con el tema del centro de alto rendimiento, el no querer nunca aprobar la licitación para la parte ya final, para el último retoque del centro de alto rendimiento. Demasiada mezquindad así, ¿no? O sea, internamente es un sabor amargo así, ¿no? Lo que me queda así, no me olvido nunca. El presidente de la Federación de Colombia, por ejemplo, durante 2-3 años, siempre llamándome, preguntándome cómo estoy. El del Uruguay igual, me invitó, estuve en el Uruguay hace 2 años. Quedó una relación muy linda, porque con ellos hablábamos mucho en las reuniones de fútbol, de ver por dónde se podía transitar. Hicimos el relanzamiento de la Conmebol, con toda esta apertura, inclusive en el mejoramiento de los premios. Porque hubo un momento en que se produjo una suerte de escisión en la Conmebol, cuando los clubes argentinos, liderados por Boca, intentaron conformar otro torneo casi paralelo, ¿no? Exigiendo más recursos. Y yo estaba de tesorero de la Conmebol. Entonces, en la interna yo les digo, no, es tiempo de que los clubes tengan mejores recursos, mejores premios, ¿no? Y se instala también un criterio gerencial en la administración de la federación. Yo mismo después dejo de ser tesorero, porque no me parecía ni coherente ni nada que el tesorero sea un presidente de una federación que vive en Cochabamba y que a Cochabamba tenían que traer los cheques
O yo tenía que ir a firmar los cheques en Asunción, o alguna vez me llevaban a Buenos Aires, dependiendo dónde estaba yo. Cheques tremendos que nos podía traer problemas legales. Yo firmando cheques ahí en el café en Buenos Aires, en el aeropuerto, cheques millonarios de 1 millón, de 2 millones por premio al equipo que había clasificado y no sé qué. Si esto cae aquí, ¿qué hago yo firmando esto? Si yo tendría que estar instalado en la sede de la Conmebol, pero no lo haría. Entonces, busquemos otra figura. Y esa figura fue hacer desaparecer el cargo de tesorero, ¿verdad? Y eso pusimos en el estatuto de la Conmebol, y en su lugar un director administrativo financiero designado por méritos, un economista de buen nivel que administre bien la cosa. Se me ocurrió ese título, Cabalgando en un jabalí. Es decir, yo podía cabalgar en un potro salvaje y con buena suerte domarlo, ¿no ve? Pero en un jabalí, así me sentí yo, cabalgando en un jabalí. Y terminé así, tirado por el jabalí, en un fango.